Hola chicos, vamos a hacer unos ejercicios para reforzar para la prueba del día martes. Lo primero que vamos a revisar es calcular el ángulo formado por las siguientes rectas. En este caso tenemos dos rectas, ¿no es cierto?, ubicadas en el espacio, expresadas en su forma continua, ¿ya? Para poder calcular el ángulo formado por las rectas, ¿no es cierto?, recordamos que el producto punto es el que nos ayuda en este caso. Entonces, por un lado, vamos a tener que el producto punto entre el vector u y el vector v va a ser igual a el producto punto entre el vector u y el vector v. Pero ese producto punto también lo podemos expresar como el módulo de u por el módulo del vector v por el coseno de alfa, ¿sí? Entendiendo que el vector u y el vector v, ¿no es cierto?, en este caso son los vectores directores, ¿no es cierto?, de ambas rectas. Y esos vectores directores, la relación que existe entre ellos nos va a dar el ángulo alfa. Para poder sacar los vectores directores de las rectas expresadas en su forma continua, es importante que x, y y z, ¿no es cierto?, estén positivos y sin un coeficiente que los acompañe, porque eso nos va a dar el vector director que estará ubicado aquí abajito. En este caso, x, y z, ¿no es cierto?, están despejados, por lo tanto, el vector director de la recta R sub 1, llamémoslo D sub 1, estaría dado por menos 2, 1 y 3. Mientras que el vector director de la recta R sub 2 estaría dado por el vector menos 1, 1 y 0. ¿Sí? Estos serían nuestros vectores, imaginemos nuestros vectores U y nuestros vectores V. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular el producto punto entre D sub 1 y D sub 2, ¿ya? D sub 1 y D sub 2, el producto punto entre ellos es la multiplicación entre cada una de las componentes. Y recordar que el producto punto da como resultado un número escalar, es decir, un número de una sola dimensión. Multiplicamos la componente x de D sub 1 por la componente x de D sub 2, ¿sí? A eso le sumamos la componente y de D sub 1 por la componente y de D sub 2. Y le sumamos la componente z de D sub 1 por la componente z de sub 2. Nos queda menos 2 por menos 1 sería 2, más 1 por 1, 1, más 3 por 0, 0. Por lo tanto, el producto punto entre D sub 1 y D sub 2 sería 3. Ahora, vamos con los módulos, ¿no es cierto?, del vector D sub 1 y D sub 2. El módulo del vector D sub 1 estaría dado por raíz, y como son vector director, es cada una de las componentes al cuadrado. Me queda entonces menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar raíz, 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado 1, más 3 al cuadrado es 9. Sería entonces raíz de 14. Ese sería el módulo de D sub 1. Vamos ahora a calcular el módulo, ¿no es cierto?, de D sub 2. En este caso sería la raíz, ¿ya?, de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Me queda entonces la raíz 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, por lo tanto queda raíz de 2. Ya quiere decir que D sub 1, ¿no es cierto?, es raíz de 14 y D sub 2 sería raíz de 2. Ahora sí reemplazamos en la fórmula, ¿ya? Recordando, obviamente, voy a cambiar aquí de color, que mi primer vector va a ser representado por D sub 1 y mi segundo vector va a ser representado por D sub 2.
Y como mi objetivo es saber el ángulo alfa, voy a despejar esto. Por lo tanto, el módulo de u y el módulo de b, que están multiplicando el coseno de alfa, pasan dividiendo. Entonces queda el módulo de u por el módulo de b. Y eso me va a dar como resultado el coseno de alfa. ¿Por qué hay algunas fórmulas que aparecen acá como el valor absoluto? ¿Ya? Porque al yo poner el valor absoluto, el valor positivo, siempre me va a dar el ángulo menor. Si me da negativo, ¿no es cierto?, me puede dar el ángulo mayor. Entonces, para asegurarme de obtener siempre el ángulo menor, le ponemos valor absoluto al producto punto entre d sub 1 y d sub 2. En este caso, ¿no es cierto?, me daba el producto punto entre d sub 1 y d sub 2, 3. El módulo de u es 14 y el módulo de b es, raíz de 14 y el módulo de b raíz de 2. Y eso me da el coseno de alfa. Entonces, quiere decir que coseno a la menos 1 de 3 raíz, o sea, 3 sobre raíz de 28, o lo pueden escribir como 2 raíz de 7, ¿no es cierto?, es igual a alfa. Ingresamos a la calculadora, ¿no es cierto? Aquí me tienen que esperar para poder ingresarlo en mi calculadora. Ingresamos los valores de 3 dividido en raíz de 28 y eso me da que alfa es igual a 55,46 grados aproximadamente. Y así calculamos entonces el ángulo entre dos rectas, ¿no es cierto?, que estaban expresadas en su forma continua.